A continuación, veremos distribuciones o distribución de probabilidad normal. Bueno, como siempre, algunos datos históricos sobre esta distribución. Esta distribución, la distribución normal, fue reconocida, fue utilizada por primera vez por el matemático francés Abraham de Moivre. Posterior a esto, fue Gauss, Carlos Federico Gauss, quien estudió más a profundidad esta distribución y utilizó la ecuación de la curva conocida comúnmente como la campana de Gauss. Utilidad de esta distribución. Se utiliza a menudo porque hay muchas variables asociadas a esta distribución, fenómenos naturales que siguen este modelo de distribución. Así tenemos caracteres morfológicos de los individuos, de personas, animales, plantas, etc. O de una especie. Por ejemplo, tallas, pesos, diámetros, distancias, perímetros. Estos caracteres se distribuyen según la distribución normal. Caracteres fisiológicos también. Por ejemplo, el efecto de una misma dosis de fármaco o de una misma cantidad de abono. También en caracteres sociológicos. Por ejemplo, consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos. Puntuaciones obtenidas en exámenes. También caracteres psicológicos. Por ejemplo, el coeficiente intelectual, el grado de adaptación a un medio, etc. También errores, estudiando los errores que se cometieron al medir ciertas magnitudes. Estos errores también se comportan según la distribución normal. También valores estadísticos como la media, la varianza, la moda, por ejemplo. La función de distribución puede tomar cualquier valor en el intervalo de menos infinito a infinito positivo. Hay más probabilidad de ocurrencia para valores cercanos a la media mu. Conforme nos separamos, nos alejamos de la media, la probabilidad va decreciendo. Este decrecimiento es igual a la izquierda y a la derecha. Esta curva es simétrica respecto de la media. El decrecimiento de probabilidad, conforme nos alejamos de la media, esto va a depender un poco de la desviación típica, de cuán dispersas o no están los datos. El área aproximado bajo la curva normal entre la media más o menos una desviación estándar es del 68%. Si es que se considera la media más o menos 2 veces la desviación típica, se tiene un 95% del área bajo la curva.
Y si consideramos a la media más o menos 3 veces la desviación típica, ya se tiene el 99% de los datos. Bueno, la campana entonces depende de los parámetros mu y sigma. Tiene una única moda, la distribución, que coincide con su media y su mediana. La curva normal es asintótica respecto del eje de las abscisas. La curva es simétrica respecto a su media. Entonces, a la izquierda, a un lado de la media, se tiene un 50% de probabilidades y al otro lado el otro 50% de probabilidades. Aquí un listado de las propiedades de la distribución para la media, la varianza, la desviación típica, coeficiente de sesgo, coeficiente de kurtosis y la desviación media. En términos numéricos, la desviación media, este último dato. Bueno, respecto de la desviación estándar, aquí tenemos gráficos de distribuciones normales con distintas desviaciones típicas, pero con la misma media. Entonces, dependiendo de sigma, de la desviación de los datos, corresponden estos gráficos para mayores o menores valores de sigma. Respecto de la media, aquí tenemos distintas distribuciones con distintas medias, pero la misma desviación típica. Muy bien, hablemos ahora de la distribución normal estándar. La distribución Z. A esta variable se le llama variable tipificada de X. Y a la curva de su función de densidad se la conoce como curva normal estándar. En una distribución normal, la media es 0 y la desviación típica o estándar es 1. Bueno, todas las variables que se distribuyen normalmente se pueden transformar a una distribución normal estándar utilizando la fórmula para calcular el valor de z correspondiente. En resumen, podemos decir que el valor de z es la cantidad de desviaciones estándar a la que está distanciada la variable x de la media. A la variable z se le llama variable tipificada o estandarizada de x. Y a la curva de su función de densidad se la conoce como curva normal estándar. Característica de esta distribución normal estándar. No depende de ningún parámetro. Su media es 0 y su varianza 1. La desviación típica, por supuesto, también es 1. La curva f de z es simétrico respecto del eje y, el eje de ordenadas. Tiene un máximo en el eje y justamente. Tiene dos puntos de inflexión en z igual a 1 y z igual a menos 1. Teorema del límite central. Este teorema
nos indica que bajo condiciones muy generales, según aumenta la cantidad de datos, la distribución de la suma de variables aleatorias tenderá a seguir una distribución normal. En otras palabras, el teorema del límite central garantiza una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Muy bien. Respecto al área bajo la curva normal estándar. Esta área es útil para asignar probabilidades de ocurrencia de la variable x. El área total bajo la curva normal es igual a 1. Por ser una distribución simétrica, cada mitad del área tiene un 50% de la distribución. Algunos pasos para determinar área bajo la curva o hacer cálculos de probabilidad. El paso 1, hay que interpretar gráficamente el área de interés. Paso 2, determinar el valor z, la estandarización de la variable. Paso 3, buscar en tablas la probabilidad o área que se requiere para el valor de z calculado en el paso 2. Finalmente, el paso número 4, hacer sumas o restas de áreas para determinar la probabilidad que se desea calcular. La fórmula para estandarizar está dada por la siguiente expresión. Z igual a x menos mu sobre sigma. X es el valor a estandarizar, mu la media y sigma la desviación típica o desviación estándar. Muy bien. Ejemplos. Supongamos que conocemos de que el peso de estudiantes universitarios siguen una distribución normal o aproximadamente normal. La media es de 65 kilogramos y la desviación típica o estándar de 10 kilogramos. Se pide determinar la probabilidad de que una persona tenga peso menor o igual a 70 kilos o 70 kilogramos. Se aclara que los pesos fueron medidos con precisión de 1 kilogramo. Muy bien, tenemos el gráfico correspondiente, la distribución normal. En el medio, el valor de la media, 65 kilogramos, que se corresponde con z igual a 0. A la derecha, por supuesto, x igual a 70. Este valor de x es la que tenemos que estandarizar, calcular el valor de z correspondiente. Vale decir, el paso 1 que habíamos señalado estaría dado en este caso por el área en gris que tenemos sombreado. Toda el área en gris, en toda el área gris estarían distribuidos los pesos de 70 kilogramos o menos. El paso número 2, la estandarización. Entonces, aquí el criterio es chequear qué número tiene que quedar dentro de la zona en gris, de la zona de interés, y qué término no cae en esta zona. Bueno, queremos calcular el valor de 70 kilogramos o menos. Esto implica de que 70 debe quedar incluido
en el área en gris. Y 71 ya tiene que estar en el área en blanco. Entonces, el punto que divide a estos dos utilizamos en la fórmula y esto implica 70,5. Con 70,5 dejamos a 70 dentro del área de interés y a 71 fuera del mismo. Muy bien. Calculamos y esto resulta 0,5. Muy bien. Tenemos el valor z igual a 0,55 y aquí estamos indicando área bajo la curva normal entre z igual a 0 y algún valor de z. En este caso el valor de z que nosotros calculamos es 0,55. Esta área en gris que marca el gráfico sería entonces el área entre z igual a 0 y el valor de z, en este caso 0,55. ¿Y cómo calculamos? El área bajo la curva estaría dado por el valor de z al primer decimal, es la primera columna, y las siguientes columnas para las centésimas. Entonces, 0,5 en la horizontal y como me interesa 5 en la centésima, entonces esta columna es la columna de interés. La intersección, entonces 0,2088. Este sería el área entre z igual a 0 y z igual a 0,55. Nuestra área de interés, recuerdan, era todo el área a la izquierda de z igual a 0,55. Entonces, nos queda por sumar el 0,5, que es el área a la izquierda de z igual a 0, como se indica en el gráfico. Y esto da 0,7088. Con esto, la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 70 kilogramos es del 70,88%. Otro ejemplo. Si la altura de 300 estudiantes están normalmente distribuidos con media igual a 173 centímetros y desviación típica igual a 8 centímetros, se pide calcular cuántos estudiantes tienen altura en un ítem A mayor que 185 centímetros, en un ítem B altura menor o igual a 165 centímetros, un ítem C entre 165 y 180 centímetros y un ítem D de 173 centímetros. En este caso, las alturas se han medido con una precisión de 1 centímetro. Muy bien, planteamos la solución. La idea es estandarizar. La pregunta era, ¿cuántos estudiantes tienen una estatura mayor a 185 centímetros? Aquí tenemos indicado la variable x igual a 185. Ok, el número a utilizarse en la fórmula entonces. Mayor que 185 dice. Entonces el área en gris, en el área en gris estarían incorporados estatura de 186, 187 y más centímetros. El área en blanco, a la izquierda, el área en gris, estarían las estaturas de 185, 184, 180 y menos. Entonces el número que separa, que deja a 185 fuera del área de interés e incorpora a 186 dentro del área de interés es 185,5. Y con esto calculamos el valor de z, 1,56, que indicamos también en el gráfico. Con este número nos vamos a la tabla de
área bajo la curva normal, y calculamos el área entre z igual a 0 y z igual a 1,56. Esta área A sub 1 que se indica en el gráfico. Y esta área sub 1 de la tabla vale 0,4406. Muy bien. Con esto, el área A, indicado en gris en el gráfico, se calcularía siendo 0,5 menos el área A sub 1 obtenido de tabla. 0,5 menos 0,4406. Y ya tenemos el resultado para este ítem. El área total 1 se corresponde con 300 estudiantes. Entonces, los que tienen más de 185 centímetros se corresponderán con el área 0,0594. Entonces multiplicamos esta proporción por 300 y obtenemos 17,82. Y ya con esto respondemos. Son 18 estudiantes los que tienen estatura mayor a 185 centímetros. Muy bien, para el ítem B vamos a estandarizar entonces 165. Sería un valor a la izquierda de la media, como se indica en el gráfico. Muy bien, en este caso el número a estandarizar 165,5. ¿Está bien? Este número deja al 165 en la zona en gris y al 166 ya fuera de ella, la zona en blanco. 0,94. Muy bien. Por la simetría, nosotros recurrimos a la curva normal otra vez, ¿verdad? Y, por supuesto, obtenemos valores positivos, ¿verdad? Pero por la simetría es lo mismo que tener el área entre z igual a 0 y z igual a 0,94 negativo. El área A sub 1 en este caso, que de tabla nos da 0,3264. Nuestro interés es el área A en gris, que se indica en el gráfico, que se obtiene por diferencias entre 0,5 y A sub 1. Muy bien, ya dijimos que el área total se corresponde con 300 alumnos. Entonces la proporción 0,1736 se corresponderá con 0,1736 por 300. Y esto me da 52,08. Y ya respondo a la pregunta. 52 estudiantes tienen estatura menor o igual a 165 centímetros. Muy bien, ítem C. Aquí estandarizamos 165 en un primer paso. Muy bien, el número que utilizamos, 164,5. Esto deja en la zona en gris a 165 y a 164 ya lo deja fuera de la zona en gris, en la zona en blanco. Entonces, 165 entra en el área de interés. Muy bien, 1,06 negativo, por supuesto, ¿verdad? A la izquierda de la media es este valor. El otro valor a estandarizar, 180. Se indica en el gráfico. El número a estandarizar, 180,5, ¿verdad? Nos interesa valores de entre 165 a 180. 180,5 incluye a 180 en el área en gris y a 181 ya lo deja fuera. Muy bien. 0,94, positivo. El área bajo la curva entre z igual a 0 y z igual a 1,06, el área A sub 1, de tabla esto, 0,3554. El área bajo la curva entre z igual a 0 y z igual a 0,94, el área indicada como A sub 2 en el gráfico,
es igual a 0,3264. Este valor se obtiene de tabla. Muy bien, el área total, la suma, es el área de interés. De vuelta, el área total se corresponde con 300 estudiantes, entonces la proporción 68,18 se correspondería con 0,6818 por 300, 204,54 estudiantes. Y con esto ya respondemos a la pregunta. Son 205 estudiantes los que tienen estatura de entre 165 y 180 centímetros inclusive. Muy bien, en este último ítem estandarizamos x igual a 73. ¿Cuántos estudiantes miden 173 centímetros? Era la pregunta. Este es el valor de la media. Entonces, para estandarizar esto, valores que dejan 173 dentro de la curva en gris, 173,5 en este caso, que deja afuera al 174. Bueno, y esto resulta 0,06, como se indica en el gráfico. El otro valor a estandarizar, 172,5. Esto deja fuera del área en gris a 172 y deja a 173 dentro. Por supuesto, un número simétrico al anterior, 0,06 negativo, como se indica también en el gráfico. Muy bien, el área bajo la curva normal entre z igual a 0 y z igual a 0,06. Esta área A sub 1 que se indica en el gráfico es de 0,0239. Esto de tabla. Muy bien. El mismo valor de área para el área entre z igual a 0 y 0,06 negativo. La suma es nuestra área de interés, 0,0478 en este caso. El área total, ya dijimos, se corresponde con 300 y esta proporción, 0,0478, corresponderá a 0,07478, 0,0478 por 300. Y esto da 14,34, 14,34. Y con esto respondemos. 14 estudiantes tienen estatura de 173 centímetros. Y con esto terminamos este ejercicio.